Hola, mi nombre es Fabi y soy profesora de la Fundación Artatu y Espacio Buenos Aires. Y hoy les voy a compartir el segundo capítulo de la historia del mueble francés. Hoy vamos a ver el estilo renacentista, siglos XV y XVI. Bueno, nuevamente aquí tenemos este tableau de styles que nos ilustra un poco en la secuencia que vamos a ir viendo. Vamos por la segunda banda, ¿m? y vamos a ir recorriendo este maravilloso época que se relaciona con los castillos y con su transformación. Bueno, dentro de estos periodos que son el Renacimiento francés, son 2 siglos, siglo XV, XVI, aparece el personaje más importante, el rey Francisco I, un rey Valois, que dentro de esta secuencia va a ser el que va a despegar un poco a la cultura francesa, a su pintura, arquitectura y artes, del arrastre que todavía venía teniendo de la Edad Media, de la etapa gótica. Aquí lo vemos en un retrato de Jean Clouet, con un fondo de un damasco, una tela muy suntuosa, traída de países orientales, es cuando aparecen estos aportes a partir del siglo XVI, estas telas de Oriente. Él ya tiene una mirada totalmente penetrante, es un retrato de corte psicológico, toda la influencia del mundo italiano entra a Francia a través de artistas que vienen a trabajar a la corte de Fontainebleau, uno de los castillos del Loira que va a ser favorito de François I o Francisco I. Él va a ser el padre de Enrique II. Bueno, aquí lo vemos, al igual que podríamos ver a su hijo acá en un retrato ecuestre, ya que Enrique gustaba mucho de las justas caballerescas. La vestimenta que estamos viendo también se va a trasladar al gusto por las telas en el mobiliario y la decoración del telado de paredes. Bueno, aquí vemos un cuadro que en realidad no es un cuadro del Renacimiento francés, sino que es un cuadro de Dominique Ingres, o Ingres, del siglo XIX, un pintor académico que recrea el momento en que Leonardo da Vinci fallece en el castillo de Amboise, según dicen, acompañado casi en brazos de Francisco, que iba muriendo y le decía, mon père, mi padre, mi padre. Así que tenía una devoción por Leonardo. ¿Qué hacen los artistas italianos en Francia? Ahora vamos a ver. Bueno, este es el emblema de Francisco I, la salamandra. Antes de la llegada de los Borbones, es decir, los Luises que la mayoría conocemos, Luis XV, Luis VI, Luis XIV, Luis XIII, los Valois tenían emblemas, cada rey tenía su emblema. Dentro de este periodo renacentista que abarca a Carlos VIII, Luis XII, Francisco I y Enrique II, por ejemplo, Luis XII, que no era Borbón, tenía como símbolo el puercoespín. Su hijo Enrique, la H. Bueno, él elige este animal mítico que es la salamandra con una corona. Y vamos a comparar porque es la misma época, cuando llegue el momento hablaremos de los estilos ingleses, es la misma época que la de Enrique VIII, Enrique Tudor, Henry Tudor. Y fíjense la asociación con el mismo tipo de vestimenta, muy elaborada, con apliques de piedras, bueno, sedas, terciopelos, pieles, y bueno, el atuendo también, el tema de la joyería y los birretes, gorritos y demás que se usaban en aquellos tiempos. Todos los retratos son retratos, como se llama vulgarmente, psicológicos, con influencias, y que se demuestra el verdadero carácter del personaje a retratar. No son como los retratos anteriores, que se retrataban de perfil, con una invocación así siempre como rezando. En este caso, es la influencia de Italia. Italia es la cuna del Renacimiento, pero los países del norte como Francia la heredan casi un siglo después, a través de artistas que vienen de Italia y no tienen tantos encargos en su país natal y prueban suerte. Casi todos son de tendencia manierista, que es una tendencia que se da también en el siglo XVI. Si pintaban a la manera de ellos, no tanto con los cánones tan establecidos por el Renacimiento, tanto del 480 como del 580.
Bueno, aquí lo que vemos también es el entorno donde va a desarrollarse este renacimiento, que son los castillos del Loire, los castillos del Loira. Si les interesa, subí una charla sobre ese tema. En la parte de las carpetas de arte lo van a encontrar. Bueno, y aquí tenemos justamente el más grande de todos los castillos del Loira, que es Chambord, que tiene más de 100 metros de frente, que alguna vez fue castillo fuerte y después con la influencia de Italia se fue transformando en un castillo de plaisance, como dicen los franceses, bien impostado, con 3 niveles, tratamiento de ventanas con arcos de medio punto, y toda la parte de arriba bien bizarra, bien elevada, casi, digamos, una herencia del gótico. Es un producto netamente francés, pero en ese caso, si les interesa, lo desarrollo en esa charla. Bueno, aquí tenemos otro, nos interesa ver el contexto donde van a estar estos muebles y donde se han encontrado estos muebles que vamos a ver. Este es Acere Rito, que era una bagatela, un castillito menor, como se dice en arquitectura, la bagatela es un edificio de la misma época, más pequeño, pero de la misma época que se está estudiando, pero con todas las características, nada más que como una joyita arquitectónica. Toda la diferencia que uno cuando dice alguna bagatela en castellano como algo de inferiores condiciones, no, en este caso en la arquitectura se remite a un pequeño edificio que es una joyita dentro del estilo, ¿no? Bueno, sus techos de pizarra, sus chapiteles, estos techitos acá cónicos que vemos aquí, que son los techos de torrecilla, las impostas fuertes y todas las lucarnas, estas ventanas que hacen habitable un altillo rodeado de aguas. Por un lado es lacustre, por otro lado es terrestre. Bueno, este se lo mandó a construir un ministro de Finanzas de la corte francesa de época. Bueno, aquí tenemos su planta en escuadra, que significa que está en L, formando una figura de escuadra, y vuelvo a repetirles, este es el contexto donde se va a desarrollar toda esta historia. Bueno, pero vamos a uno que es más fundamental, que es Fontainebleau. ¿Por qué? Porque si bien los otros castillos son de corte también renacentista, como van elaborándose de la Edad Media al Renacimiento, sus cuatro reinados y 2 siglos, y esas 4 etapas, una de las etapas más brillantes es la de Francisco. Francisco, a través de una guerra fallida que tiene Francia, con lo que en ese momento era Italia, con el reinado de Nápoles, queriendo reconquistar esas tierras de épocas más pasadas, pierde la guerra, pero se trae artistas, y esos artistas se establecen en la corte francesa, renovando absolutamente el arte francés y despegando a Francia para siempre en el arte, y un poco desbancando Italia, ¿no? Porque hasta ese momento era Italia la que estaba liderando, aunque Francia en la Edad Media, a través del gótico y el estilo románico de la Edad Media, había sido líder también, pero bueno, ahora Francia retoma las riendas y trae estos artistas que tienen apellidos italianos y que son manieristas porque no tienen muchos encargos en Italia y prueban suerte en Francia, y van a decorar, por ejemplo, la Galería Francisco I del castillo de Fontainebleau, que es uno de los más grandes. Bueno, esta decoración de castillo muestra un poco la caja que nos interesa ver. Esa caja para ver el contexto de la decoración renacentista y después volcarnos por último a los muebles. Empecemos entonces a analizarla. Tengo que aclararles que esta es una galería larga de casi 70 metros por 7 metros de ancho. Estamos sujetos al sistema constructivo, que son paredes portantes, hasta que no se llega al fin del siglo XIX y después del XX no existen sujeciones portantes como vigas y columnas, porque no tenemos ni hormigón ni vigas de hierro, ¿no? Pero lo que tenemos es paredes portantes, en este caso vigas de madera de 7 metros de roble, que es lo máximo que puede dar, y techos casetonados planos. Después vamos a ver que en Versalles, en Luis XIV, esto se va a transformar en una bóveda, porque evolucionan a utilizar la bóveda, que es un sistema, un recurso que hace más apertura, hasta 9 metros, hasta 12, depende de la construcción. Hoy en día podemos salvar vuelos, como se dice, muy amplios, pero tenemos otros sistemas constructivos que no dependen de las paredes. Por eso en estos castillos, al igual que va a pasar más adelante en Versalles, van a ser muy gruesas las paredes, condicionando toda la estructura del interiorismo, hasta el punto que no existen los pasillos. Lo que existen son estas galerías de circulación perimetrales que dan contra
el parque, ¿no? Bueno, y aquí en esta Galería Francisco I pintaban estos artistas que vinieron traídos de Italia. Vamos a ir analizando un poco la decoración, empezando por los techos. Los techos hasta la Edad Media, vieron, tenían vigas paralelas, lo hemos visto en el primer capítulo, pero acá seguimos teniendo las vigas paralelas, pero algo muy característico del Renacimiento, de todos los renacimientos en cuanto a la decoración, tanto Italia, y justamente es herencia de Italia, Italia, Alemania, España, Francia, Holanda, es tener los techos en estas cuadrículas, casetonados. Los casetones son esos recuadros, también llamados casetones, cabujones, artesones en la arquitectura. Y viene justamente de la influencia greco-latina que toma Italia, ¿no? A través del Renacimiento, porque esto ya se ve en la galería, en la galería de circulación externa del Partenón, ¿no? Y también en Roma. Bueno, estos casetonados dependen de cada país. En el caso de este particular, de la galería de Fontainebleau, ahí se ve otra imagen, y ahí vamos a ver otra toma, pero más de cerca de otra habitación, no es exactamente esto. Esto es para que vean lo que es un casetón, un cabujón, un artesón. Francia los decora y los hace diferentes, los colorea. Otros países los dejarán más libres. España, por ejemplo, los elabora con elementos moriscos, como su influencia. Bueno, y en este caso, Italia los trabaja más puros, por su influencia directa de lo grecolatino, y Francia acá, en este caso particular, no se repite en otros lados, trabaja un artista llamado Cepic de Carpi. Ese artista es un artista italiano que se dedica exclusivamente a hacer decoraciones de techos, con estucos, y bueno, aquí tiene este maravilloso diseño, ¿no? Exclusivo. Bueno, los techos casetonados entre vigas a la francesa, porque es una cuestión de sostén, esto que no están trabajando con la bóveda. El piso, dejémoslo de lado, porque en realidad el parqué no corresponde a esta época, fue puesto después. ¿Qué correspondería a esta época? Un damero blanco y negro. Entonces, la genérica sería que para toda Europa la influencia es tener pisos en damero y techos casetonados, ¿no? Después las paredes pintadas con frescos y decoradas con estucos, y arañas que todavía no vienen las de cristal, eso después en el Luis XIV, vamos a empezar viéndola, son arañas holandesas, es la típica araña holandesa de bocha, que son los aportes más importantes a la decoración que dejó Holanda, y que en algún momento lo veremos también. Bueno, y todas las decoraciones de pared están hechas con pinturas de tipo manierista, con los colores, los cuerpos estirados, o con la deformación que hacían esos artistas que pintaban a la manera de ellos, de ahí viene el término manierista, y estucos dorados o blancos de yeso. El estuco es un moldeado de yeso con figuras alegóricas mitológicas. La mitología está permanente en el Renacimiento como cuestión decorativa, ¿sí? En esta época empieza el tratamiento de ventanas sigue el tratamiento de ventanas con vitró. El vidrio repartido viene después, no quiere decir que algunos castillos hayan sido transformados. Acá en la otra toma se puede ver más de cerca, ven los colores de las pinturas, los cuerpos estirados, las figuras tan amaneradas, manieristas, como vulgarmente se le dice, y la sucesión de arañas que en ese momento, por supuesto, eran provistas con velas con grasa, ¿vieron? De grasa de animal, no eran de parafina como las de ahora, duraban muy poco, se achicharraban rápido y encima escupían pedazos de grasa. Medio dramático era la cosa. Había que atenderlas permanentemente a las arañas para renovar la escasa iluminación. Bueno, ¿quién decoró esto? Estas galerías fueron decoradas por artistas italianos que son Rosso, Primaticcio, Fantuzzi, que en Francia se transforman y son afrancesados sus nombres. Pero igual les cuento algo, si ellos dicen Rosso, Fantuzzi, Primaticcio, Francisco I casi pidió por favor que no se hablara más francés en la corte, que se hablara en italiano. Ya venía clarito la idea de él de poder hacer de Francia un lugar donde las artes vieron una evolución espectacular, y la van a tener. De ahí que Francia ahora se despega como la reina de la decoración y la historia del mueble. Después le toca el turno a Inglaterra también. Yo le expliqué esto en el primer
episodio, que por razones históricas, políticas y demás, estos dos países son los que lideran la tendencia en cuanto a los estilos de mobiliario. Lo demás nos van copiando, no es así. Bueno, tenemos un gran nivel, casi un nivel 4, como yo explico en otros videos que son los niveles en decoración, no estilos sino niveles, se llega a la máxima potencia, y bueno, es realmente una hermosa galería, de las más hermosas que se anticipan a la famosa Galería de los Espejos, pero eso ya es el siglo XVII en Versalles. Aquí aparece otro casetonado, pero con el emblema de Enrique, y antes de seguir quería mostrarles acá, que lo vamos a ver, acá está la salamandra. Fíjense acá arriba la salamandra de Francisco, el decorador, que era el pintor, porque los pintores eran decoradores, esa era su función, no solo distribuían los elementos de la decoración, sino que aparte pintaban al fresco, y ahí está la salamandra, que no debían olvidarse de ponerla, porque es el emblema de Francisco. Bueno, vamos a otras habitaciones que están en otros castillos del Loira, porque toda esta historia de la decoración renacentista y los muebles renacentistas y los originales que quedan están en estos castillos, ¿no? Salvo algunas excepciones, como, bueno, tenemos aquí en nuestro Museo Nacional de Arte Decorativo, Palacio Errázuriz, piezas originales, pero me remito que aquí es donde se empieza toda esta transformación renovadora que tiene Francia a través de esta influencia. Y miren, otra alternativa al piso andamero es el piso de baldosas calcáreas, con artísticas, con diseños de colores. Esto es toda una especie de mortero que se hace, no diríamos cementicio, pero de argamasa, con colores, y que se van armando las baldosas, como las baldosas que uno ve de esos patios antiguos, las baldosas decoradas. En el techo vemos que las vigas están pintadas, paralelas a la francesa, no se está usando casetonado acá, cada tanto se coloca una viga maestra para sostener toda la techumbre, y que vemos que las paredes se revisten con telas parecidas a las que vimos recién en las vestimentas, tanto de Enrique VIII de Inglaterra como de Francisco I de Francia, y brocatos, damascos. Los damascos se caracterizan por ser un solo color, y su color se ve por el doble brillo que tiene, es decir, el diseño se ve a través del doble brillo de la tela. En cambio, el brocato puede tener muchos colores, que tienen ambos en común, y bueno, los arabescos son telas que vienen de Oriente Próximo. Bueno, vemos aquí un arcón, ya vimos que el arcón es el tapa curva y el cofre de tapa plana, vemos algunos gabinetes, vamos a ver de qué se trata, y tenemos una cama con baldaquinos. Seguimos con los baldaquinos, obviamente. Entonces la caja es una caja de este tipo, ¿no? Techos o casetonados o de vigas decoradas, y paredes revestidas con estucos y pinturas de artistas, y también por telas. Bueno, aquí vemos otra imagen de Château de la Loire. Muchos de hoy en día son parte de un circuito turístico hotelero, y han sido remodelados con los tiempos. Aparte, imagínense, estamos hablando del siglo XV y XVI, y todavía falta un montón de siglos que le introduzcan cambios, y reyes que van a venir y van a introducir sus cambios de acuerdo a la época en que están inmersos. Bueno, la chimenea, me interesa hablar de la chimenea. Hasta que no lleguemos a Luis XIV del siglo XVII, las chimeneas son de boca alta. Esa boca alta hace que la chimenea se pueda usar para colgar un caldero y calentar cosas, usarla de cocina, pero en realidad como calefacción son bastante deficitarias. La chimenea que funciona bien es una chimenea de boca baja. Es preferible tener varias chimeneas en un ambiente grande que una de boca grande, porque en realidad funciona desde el punto de vista de calefacción bastante mal, por cuestiones de tiraje, etcétera, etcétera. Vemos los morrillos, el liar con los leños, y vemos un aspecto totalmente grecolatino. Si la influencia viene de Italia, justamente al igual que en Italia reflotan todo lo que tenga que ver con los motivos romanos, arquitectónicos y griegos, o greco-romanos o grecolatinos, acá lo mismo, tenemos un par de pilastras adosadas acá a los laterales de la chimenea, con fuerte imposta y molduras, como vimos en los edificios por fuera. Bueno, supone que tendría que tener un chispero esto, obviamente, y la chimenea, hasta que no lleguemos al siglo XVII, en Francia, al igual que Inglaterra, van a tener el tiraje por adelante, y van a ser de boca amplia. Los ingleses van a conservar el tiraje por adelante, los franceses se van a despegar, entonces la chimenea va a sobresalir. Es una de las características diferenciales entre Francia e Inglaterra.
así como tenemos parqué en Francia, tablones en Inglaterra. Pero eso más adelante porque esas comparaciones las haremos cuando ya lleguemos a afianzar un poquito chimenea a la francesa, chimenea a la inglesa. Bueno, ahí tienen brocatos, tenemos terciopelo, todo muy potente los colores, como veíamos en la vestimenta de los reyes que recién vimos retratados. Bueno, aquí tenemos otro baldaquino. ¿Qué tipo de baldaquino? Vamos a tener 4 tipos de baldaquinos en esta historia del mueble de nuestro recorrido. El baldaquino común como este y el medieval, que ya viene de época antigua, en Egipto tenían también baldaquinos de esta disposición. ¿Qué significa? Con postes delanteros. La historia del baldaquino es sacarse los postes de adelante, así como la historia de la silla, sacarse los travesaños. Bueno, y aquí tenemos 2 postes delanteros, si uno la ve de enfrente, rinde cuadrada, si no es muy alta, 2,05 metros va a ser esta cama, este baldaquino, o dosel, como quieran llamarlo. Y ¿hasta dónde vamos a llegar con los baldaquinos? Y a más de 2,70 metros fácil, o casi 3 metros, 4. Depende, ¿vieron? Depende de los baldaquinos, porque tenemos que llegar a la etapa de Luis XIV, después la etapa de María Antonieta. Entonces la evolución es baldaquino común, baldaquino al imperial, baldaquino a la duquesa, baldaquino a la polonesa en la época de Napoleón. Así que quedémonos por ahora, y esto va hasta Luis XIII, el baldaquino común. Lo que va a cambiar es la cama que tiene abajo. La cama va a tener elementos grecolatinos, con animales fantásticos, con unas especies de salientes o diríamos convexidades, como si fueran unas joyas hechas en madera, unas gemas, y eso vamos a hablar de eso, que es muy característico del Renacimiento francés. Tallas, toda esta influencia viene de Italia. En Italia, el Renacimiento es escultura, piensen en Miguel Ángel, es todo elaborado, lo que tenga que ver con todo el repertorio arquitectónico, y bueno, todos los edificios, todos los muebles vienen con columnas, pilastras, la columna es redonda, el pilar es cuadrado, la pilastra está pegada al muro, como acá vemos en la chimenea. Y tiene, bueno, de todo, arabescos, guirnaldas, guardas decorativas grecolatinas, etc. Bueno, aquí nuevamente vemos un espectacular brocato. Ustedes dirán, no, ¿será damasco que es un solo color? No, porque el brocato también puede ser un solo color. El damasco siempre es un solo color, es monocromático, pero en este caso vemos que tiene relieve la textura. El brocato suele tener relieve. Ahí todavía nos queda una cátedra de la Edad Media, pero con gusto renacentista. Les cuesta despegarse un poquito de lo anterior, pero lo logran. Bueno, entonces acá tenemos la cama con baldaquino, y vamos a seguir recorriendo un poquito la caja arquitectónica a través de lo que nos ha legado este devenir de los castillos del Loira y su transformación. Bueno, otra posibilidad es forrar con tapices, aunque en realidad les diría que los tapices ya arrancan más, esto de cubrir todo con tapices completo, es más del Luis XIII, el periodo que va a seguir después, en la primera parte del barroco o un renacimiento tardío, como quieran pensarlo, después lo veremos. Y aquí sí lo que vemos es una mesa con pie de puente, ese pie de puente que proviene de la influencia romana, con sus acueductos, esos arcos de medio punto, y después vamos a analizar la mesa porque viene también un modelo romano, pero transformado. Y por supuesto el cofre, eso no lo cambiamos en esta época, no lo vamos a ver. Estamos viendo la caja, descarten el parqué, pertenece a siglos venideros. Bueno, aquí tenemos otra, esta chimenea un poco más baja de boca, y tiene una constante en el Renacimiento, es que si hay tratamientos de madera. Todavía no tenemos boisería en la pared, seguimos sin desarrollarla. Sí, ahí tienen un lindo brocato en la pared combinado con una media, no diríamos boisería, sino un maderaje, como ahora que habíamos hablado del cartucho pergamino en el capítulo anterior, puede todavía pervivir. El Errázuriz, por ejemplo, su Salón Renacimiento tiene detalles con cartucho pergamino, con la talla esa tan conocida, y acá lo que tenemos por lo general son cartuchos. Acuérdense que el cartucho es un recuadro en ángulos rectos, y tableros replanados, es decir, los que se van superponiendo en las puertas. Arriba, bueno, seguimos con las vigas de la francesa, alguna viga maestra, y el parqué, ya saben, viene después. Por aquí tenemos otra chimenea con un friso. El friso es decorado largo que aparece en los edificios grecolatinos, como inclusive el Partenón, o el Panteón de Roma. Este friso tiene también motivos de tipo grecolatinos, ¿no?
hay algunos elementos que todavía perviven del gótico, vieron algunos como si fueran unos doseletes de los púlpitos, con claves pijantes, con claves colgantes, pero bueno, es una fusión que se hace en Francia, así como el Renacimiento en España se va a fusionar con lo morisco, en Inglaterra va a terminar siendo el Tudor, porque también se va a fusionar con lo que deja en la Edad Media, en Italia es puro, obviamente ahí nace, y acá en Francia todavía arrastra por ahí un poquito el gótico. Ya le digo, son 4 reinados y 2 siglos, el Renacimiento es como que se va haciendo de a poquito, lento, y termina culminando en lo que vamos a ajustar después. Los asientos no pertenecen a esta época, son regencia, así que no tiene que ver con esto ya es el siglo XVIII. Bueno, aquí tenemos una ilustración con acuarela, un interior, así un típico de interiorista. Se ve la salamandra, la chimenea de gran porte y gran boca, con columnas embebidas contra la chimenea, así adosadas, con gran friso, ¿no? Todo el repertorio grecolatino, y tapices en las paredes, y vigas a la francesa, ¿no? Siempre hay casetonado, es una alternativa. El resto de los muebles no pertenece al Renacimiento, más no pertenece al siglo XIX, y los asientos pertenecen al Luis XIII. Bueno, vayamos a esta decoración donde siempre se va fusionando, etapa tras etapa. Acá hay varias cosas. Acá hay 2 gabinetes Luis XIII, después lo veremos, ahora no. Hay asientos Luis XIV, hay mesa Luis XIV, hay alfombras neoclásicas y araña Luis XIV. ¿Y dónde está el Renacimiento? Aquí la caja renacentista. Después se le fue decorando. Por ejemplo, ¿qué rescatamos? El techo acetonado y las paredes con estucos, en este caso dorado, un nivel muy alto, y los tapices. Todavía Guacerino. Bueno, y volviendo a nuestra galería de Fontainebleau, la galería Francisco I, donde aquí inclusive con caballetes los pintores pintaban las obras, y después, por supuesto, estos son frescos igual, son frescos, pero hay obras que están marcadas, que están aparte hechas. Nuevamente vemos el tratamiento característico del Renacimiento francés. Entonces lo resumimos en techo casetonado, que no quiere decir que a veces no tenga vigas a la francesa. Suponemos un piso andamero, un piso de baldosas de colores, como vimos hace un rato, no ponemos madera. Solamente de países como Inglaterra irían los tablones, pero esto no, esto es parqué y viene a partir del siglo XVIII, y vemos, bueno, todos los estucos con figuras alegóricas grecolatinas y las pinturas hechas al fresco alrededor de la pintura de caballete con la escena principal. Y después una serie de heráldicas, escudos de armas, escudos de linaje, y la araña holandesa. Los muebles ahora los veremos en detalle. Bueno, aquí tienen otra imagen donde se ve la salamandra sobre una chimenea renacentista de gran boca y elementos grecolatinos de este periodo, Renacimiento francés. Ahí tienen otra también del Renacimiento, pero no pertenece a la etapa Francisco I, pertenece a los reyes anteriores y un poquito más colorida, con algunas letras y emblemas y animales y guardas decorativas. Bueno, y aquí tenemos una propuesta de chimenea con boca más baja que se podría sugerir. Siempre tratamos de asociar un poco cómo podemos asociar hoy en día la decoración renacentista, más allá de la influencia que va a tener, y que saben que la historia del mueble es una tras otra, y que lo que tenemos hoy en día no es casualidad. Viene, por un lado, la modernidad surge de la reacción contra los estilos del pasado, y aparte porque la influencia es muy fuerte y va a seguir estando fuerte. Si no, les cuento en la posmodernidad, donde la influencia en la posmodernidad de los estilos clásicos está vigente. La posmodernidad, dije, no la modernidad. Y bueno, y aquí lo que vemos es, otra vez, repertorio grecolatino, le gustan las cabezas de león, y por ahí le colocan, y esto es muy también de la historia del mueble francés, de este periodo, colocar una taracea, una incrustación de mármoles. La boca tiene un arco que se llama arco carpanel. Para que tengan una idea, el arco de medio punto es la mitad de un círculo, bien en el arco romano que llamamos. La mitad de eso es un carpanel y un cuarto es el escarzano. Y en estos periodos se utilizan, como estamos
fuera de Italia hay arcos que no son de medio punto, sino que utilizan mucho los arcos escarzano y carpanel. Y en este caso particular, cuando el arco tiene muchas molduras, se le suele llamar arco en asa de canasta. Esto es para el Renacimiento francés, como si fuera la manija de una canasta de mimbre, ¿no? Bueno, pero es más baja esta chimenea. Les cuento que las marmolerías hoy en día hacen a pedido y algunas venden frentes de chimenea ya hechos de estilos concretos. Bueno, aquí tenemos otra imagen, pero en realidad esto sería la imagen de lo que pasa en Italia. ¿Por qué no es tan importante Italia en la decoración ahora, en el mobiliario? Porque Italia es muy importante en la caja arquitectónica con las pinturas, los frescos, la escultura, toda la parte arquitectónica, pero es curioso, el Renacimiento italiano en mobiliario está hecho por artesanos que no están a la moda de lo último del arte de su tiempo, y hacen muebles que parecen, diríamos, más de cabaña o rústicos, tienen el panqueto, el escalvelo, la casapanca, algo vamos a ver, o se vuelven muy exagerados o no llegan a congeniar la decoración con la elegancia de esa decoración renacentista con el mobiliario. Francia sí la logra. Pero bueno, vamos a ir viendo acá un poquito qué influencias puede tener, qué vamos a heredar de Italia y qué Francia toma de esto. Bueno, aquí vemos justamente una bóveda, para que tengan una referencia, que es una bóveda de cañón corrido, tiene lunetos aquí, y tiene tensores. Estos tensores se aplican durante el Renacimiento para apuntarle a las estructuras. Dicen que si uno está ahí, lo eliminan, como dicen los arquitectos, se elimina del discurso estético, que, a ver, traducido al castellano, que no lo ve uno no lo ve, así como hay, ¿a dónde están los fierritos? Y uno en la foto sí lo ve, porque en la foto más que mal es plana, por más que intente querer ser perfecta. Bien, vamos a seguir viendo. Aquí, esto es Italia, ¿eh? Y miren qué maravilloso este palacio donde se puede ver que hay un brutal trompe-l'œil o trampantojo, como quieran llamarlo, que es ilusión óptica, a tal punto que no sabemos qué es la realidad y qué es la fantasía. Y manejan tan bien esto los italianos. Y bueno, es una época entonces de ilusión óptica que va a llegar a sus máximos estadios en el barroco. Igual Francia no es de aplicar trompe-l'œil en esta época, sí Italia. Sí, Italia se va a destacar como una caja muy importante y Francia va a adaptar esa caja tan importante a una decoración más íntima, que eso es lo que triunfa tanto la decoración francesa, porque se adapta un poco a la vivencia cotidiana, ¿no? Arriba el casetonado, y abajo, por supuesto, una vivencia de la nobleza, ¿no? Y abajo haciendo juego, ¿ven? El piso, como llaman, una linda intarsia, o como llaman los italianos, un piso todo taraseado con mármoles. Volviendo a Francia, miren, Francia tiene por un lado esta decoración que vimos en Fontainebleau, más italianizante, más con influencia de todos estos artistas que la decoran, que acabamos de mencionar, y otra que se basa por ahí en habitaciones del castillo, el mismo castillo de Fontainebleau o en otros, como es este caso, vemos que seguimos con esta tendencia, las vigas paralelas a la francesa, alguna viga maestra, se las decora, no como en la Edad Media que no se las dejaba de madera a la vista, y aquí abajo tenemos un hermoso piso de calcario, de baldosas, con la H de Enrique II, el hijo de Francisco I. Y vemos también acá una cama con baldaquino, con friso, moldura, como lleva un edificio, son muy de aspecto edilicio los muebles del Renacimiento francés. Lo son también de otros países, pero Francia lo sabe manejar muy bien eso y hacerlo de tamaño, si bien son altos, de un tamaño proporcionalmente adecuado. Bueno, brocatos en las paredes, en fin, un gusto ya más elegante. Aunque no quita que por ahí todavía queda algún resabio con alguna puerta con cartucho pergamino o esas cosas. Los colores muy vivos, pero qué alegres eran. Siempre uno se imagina que, sacando una sola habitación, que es la de Luisa Lorena, que es negra, Genusó, que era por luto, negra y blanca, el resto todo colorido. Bueno, aquí tenemos siempre viendo estos lugares donde son hoy en día museos o hosterías, en este caso museos, se ve en la valla para no pasar, otro baldaquino con pasamanería, con madroños, esto que cuelga acá, con telas riquísimas. A ver, recuerden estas telas, porque cuando yo les muestre después qué podemos hacer con el Renacimiento hoy en día,
Lo que más importa por ahí son el tema de las telas. Que no, si bien estas telas se pueden usar en muchos estilos, tiene mucha impronta, mucha fuerza la tela de brocato y damasco en los Renacimientos, junto con el repertorio grecolatino, con las taraceas de mármol, bueno, y los tapices, y la talla, eso, la talla. Y el frailero, ahora vamos a ir viendo. Bueno, ahí está la araña holandesa, gran aporte, gran de la decoración holandesa. Esto después se tratará cuando estudiemos el Guillermo y María en Inglaterra, ¿no? Porque este es un gran aporte a la decoración de todo, europea y diaria. Uno puede ir a cualquier casa de iluminación hoy en día, negocio, y se va a encontrar con modelos de araña holandesa plateadas, más pequeñas. ¿Cómo se define? Como una araña de bocha con 6 brazos, no lleva pantallitas, y bueno, cuelga de esta argollita con un motivo hecho en bronce de tipo así balaustre, ¿no? Todo torneado. En realidad no es torneado, sino que esto está fundido, pero parece un torneado. Bueno, ahí tienen una un poquito más estrafalaria, a veces tienen varios pisos, depende de la altura. Y les cuento, va a estar en el Renacimiento, en el Tudor, en el Luis XIII, en el Reina Ana todavía. Es decir, hay muchos estilos, al igual que los contemporáneos, como es una araña tan simple y tan versátil, se adapta a muchos estilos. Bueno, vayamos ya, habiendo visto la caja, el piso, las paredes, al mobiliario. Y les presento aquí, del lado izquierdo, lo que viene de Italia, y lo del lado derecho, lo que Francia va a darnos. No descontemos que sigamos con alguna cátedra medieval dentro del repertorio, porque no vamos a descartarlas, dado que los muebles siguen siendo escasos y muy valiosos, y se llevan de castillo en castillo, según los viajes que hacían estos nobles. En lo que está a la izquierda es la llamada silla plegable en tipología en X, Savonarola, con el nombre de aquel monje que fue quemado en la hoguera por acusado de herejía. Bueno, él dice que poseía una de estas sillas. Es una silla que hoy en día se sigue usando y se hace inclusive en policarbonato y en materiales modernos. Se pliega plegándola de costado. Estas barbillas que ven acá, se llaman barbillas, se entrecruzan entre sí y se levanta el asiento. Bueno, la Savonarola y la dantesca que vamos ahora son aportes italianos. En cambio, esta es un aporte francés. Y el frailero es un aporte de los monasterios. Entonces vamos viendo ¿qué es lo que hay que tener en el Renacimiento, tanto sea en Francia, en Italia, en Alemania? En este momento, siglo XV, XVI, si uno quería estar a la moda con la decoración, ¿qué había que tener en la residencia, en el castillo? Había que tener una caquetuar, que ahora lo vamos a mencionar, que es esta francesa, un frailero, una savonarola, una dantesca, piso andamero, una holandesa, el techo casetonado y mucho torneado. Y ahí estábamos en el gusto del Renacimiento en general. Ahora, después, ¿cómo es un frailero para Holanda? ¿Cómo es un frailero para Alemania? ¿Cómo es para Italia? Ahora después lo vemos. Bueno, quedamos con la cátedra medieval y le sumamos esta, que ahora vamos a presentar, enseguida vamos a ver el nombre, y vamos de vuelta a comparar, porque miren, la que vimos hace un rato es una Savonarola y es plegable, y esta es la dantesca, por Dante Alighieri, así le han puesto el nombre, y es también tipología en X, pero esta no se pliega, y anexan este nombre porque esto viene de la curul romana, que era una banqueta que usaba el Senado, era de bronce en la época de los romanos, y lo usaban los senadores, y esa influencia que va a tener de lo grecolatino se trasladó al Renacimiento y se le agrega un respaldo. Esto pasa en Italia, pero son dos modelos de asiento que va a tener tanto éxito que se expanden a toda Europa, entre ellos a Francia, ¿no? Algunas con más talla, menos talla, con tipo de telas, pero siempre van a ser en modelo Savonarola y dantesca. Ahí tienen, ven, este caso es una dantesca, la que se pliega es la Savonarola, la que tiene las barbillas. Ahí tienen la Savonarola. Bueno, común a todos los renacimientos. Así que es lo que viene de Italia. Si en Italia no es tan fundamental en la historia del mueble, se queda atrás, como les decía. Más allá de los muebles, el esgalvelo, el panqueto, la casapanca. Estos son los modelos que pueden salir por su elegancia a otras cortes y Francia la toma, pero le va a sumar lo suyo, obviamente. Bueno, ahí está. Entre la cátedra medieval con talla pergamino y detalle goticista está lo nuevo que aporta Francia.
y todos los países la van a tener. Y ahí está el nombre, miren, caquetuar. Caquetuar, y si quieren, si no, caqueteuse. ¿Qué significa caquetuar? ¿De dónde viene caquetuar? El término, el verbo caqueté en francés significa cacarear. Despectivamente, así denominaban a las mujeres todas juntas hablando, chusmeando. Como si era, en vez de cacarear, en vez de chusmear, cacareaban, ¿no? Bueno, las mujeres condicionan, ya se los dije antes, en el primer capítulo, las mujeres condicionan la historia del asiento por su falda. Bueno, en el Renacimiento, en la Edad Media eran angostitas las faldas. Acá no, acá ya empezamos con mi línea que es más importante, pero entran todavía acá. No les digo que lleguemos a la época María Antonieta, son 4 metros de mi línea, pero entran, pero fíjense el formato. Entonces vamos a definir la caquetuar. Es una silla netamente femenina. Saben que hoy en día esto se copia y se puede usar y queda muy bien, es un toque antiguo dentro de la historia del mueble, muy interesante, inclusive hasta en un loft moderno. Esto ya les había dicho, que del Renacimiento para atrás, los originales no se venden en subasta pública, pero podemos tener réplicas, hay muchas réplicas, ahora las vamos a ver inclusive hoy en día. Entonces, ¿cómo definimos una caquetuar o caqueteuse, silla para chusmear? Como trapezoidal, tiene un acento trapezoidal, y como estamos en época de tirantería, una tirantería, la tirantería es el conjunto de travesaños, una tirantería formada por travesaños prismáticos. Y hay 2 columnillas adelante con unos piecitos que vamos a ver, se llaman media cebolla, y balaustres. Recuerden que la influencia es la talla y el torneado. Bueno, y el respaldo es muy alto, remata como un edificio, ya les comenté que los muebles renacentistas parecen como de remate de edificio, y talla en el respaldo que es alto y estrecho. Ahí tienen una, miren qué elegante, ¿no? Cómo se perfila elegante Francia. Una época de fraileros, más rústicos, si bien vienen estos modelos de la Savonarole gigantesca que provienen de la Roma antigua, su inicio, se hace muestra elegante Francia, si le coloca ese detalle edilicio, como si fuera el remate de un palacio, especialmente de la influencia italiana, porque los palacios italianos rematan con esas importantes cornisamientos, importantes cornisas, y aparece un arco en el medio punto, y está siempre la arquitectura presente. Y por supuesto los balaustres. ¿Qué es un balaustre? Un poste torneado, y donde ahí hablamos de balaustrada o balaustrada en una escalera. Atrás, perdón, ni se molestan en tornear, la hacen prismática. Y adelante, bueno, también vemos un par de columnillas torneadas, a modo de columna. No hay tapizado fijo, tal vez en alguna modo suelto, pero esta es la caquetuar. Y no hay país, no hay estilo renacentista en este momento, ni Inglaterra con el Tudor, ni Holanda, ni España, que no quieran tener una. Es decir, si bien el inicio es Francia, así como la Savonarole antes, que vienen de Italia, Francia es la que nos lega esta tipología de asiento, sujeto a la moda femenina. Silla de mujer, ¿cómo se define? Como trapezoidal, con respaldo alto y estrecho, travesaños, trapezoidales también, la tirantería trapezoidal con travesaños prismáticos, y las patas delanteras en balaustre mixto, van combinando varias formas, y pies prismáticos también. Bueno, que tienen otro modelo, hasta con un inicio de perspectiva. Qué excelente este banista, miren cómo da sensación de profundidad. Bueno, los apoyabrazos se curvan un poquito para poder albergar a la persona que aquí se sienta de manera confortable. Un poco rígida, les diría, llevaría almohadón suelto. Hablemos un poco de los pies, porque saben, los pies, o vamos a tener cebollas. ¿Qué son las cebollas? Son las bolitas. Es decir, si uno va a la historia del mueble, en un libro como el Feducci, que ya les comenté la otra vez, él va a decir bola y bola aplastada. Por lo menos en Argentina se habla de cebolla y media cebolla. Si uno va a comprar, supónganse, estas piezas, te las venden en la bolsita de 4 cebollas para colocar después como pies. O remates de algún respaldo. La cebolla, entonces, lo redondo es lo más resistente como pie, lo más débil es una garra. Porque la madera, vieron la veta de la madera, se hace más resistente si uno la tiene en un contexto redondo, ¿no? Más que si en la garra, vieron, los deditos pueden, a cualquier toque, los deditos del animal, que están representados, pueden astillarse. En este caso, bueno, media cebolla si es aplastada, cebolla completa si es enterita. ¿Qué material? Que veníamos con el roble en la Edad Media y con el cepillo. Acá tenemos nogal,
y torno, que tienen otro modelito muy tallado, siempre lo mismo, ¿vieron? Asiento trapezoidal, la tirantería también con esa disposición, travesaños, balaustres. Estas las saqué de Mercado Libre, miren, se han vendido, son de época, no, son rehechas, vaya a saber cuándo. Hay una tendencia, ¿vieron? También en el siglo XIX de reflotar esta estética en la etapa de Louis Philippe, hacer como revivals, ¿vieron? Esto ya después lo vamos a ver en el siglo XIX. Y bueno, ahí se ve la disposición, la caquetuar siempre tiene trapezoidal. Hay algunas que las han tapizado, esto es licencia que se toman hoy en día de hacer esto, porque en realidad no venía. El tapizado fijo claveteado, ¿qué significa claveteado? Con todas estas tachuelitas continuas, viene después. Los almohadones eran sueltos, hay muy poco tapizado fijo, casi nada en esta época. También hay una evolución de cómo se van tapizando los muebles. Es más, no se puede ver la talla acá en el respaldo, pero conserva su formato. Ahí están las medias cebollas, ¿ven? Bueno, y vamos al frailero. A ver, ¿qué teníamos que tener? Savonarola, dantesca, caquetuar y fraileros. De paso vamos a aprender cómo son los fraileros de diferentes países. El frailero, ¿cómo se define? Tanto sillón como silla, o mesa, si quieren. Es un mueble más bien rígido. No necesariamente rústico, porque si está muy elaborado, ¿vieron? Deja de ser rústico. Pero rígido. Y tiene, ven estos travesaños que ven entre los montantes estos del respaldo, se llaman aldabas. Aldabas. La aldaba es un parónimo en castellano. También aldaba significa llamador de puertas, o vieron esas argollas cuando uno, de bronce, cuando uno toca una puerta, ¿no? Pero en este caso la aldaba es este travesaño del respaldo. Viene aldabas, vienen travesaños de diferente disposición y rigidez en el asiento, son todas de madera, tallada o no, depende del origen. Y acá también tenemos fraileras, van evolucionando después hasta transformarse en épocas posteriores en fraileros tapizados. El tema es que no tenga caída. ¿Qué significa caída? Cuando el respaldo no tira tanto para atrás. Entonces, en este caso particular, vemos un modelo sumamente elaborado, que no necesariamente aplica a ningún país de la época, ninguna estética del Renacimiento, pero podía estar entre la italiana y la holandesa. Ahora vamos a ver, estos son de ahora. ¿Y quién no ha tenido por ahí alguna frailera española en la cocina? ¿Vieron con la NEA? La NEA es toda la paja que se teje en las sillas en pleita de trenza. La disposición, vieron así, como uno teje el mimbre. Y bueno, las españolas son muy comunes, las coloniales también. Bueno, aquí tenemos fraileros, son sillas, ¿no? Y vamos concretamente a Francia, como Francia es re elegante, ya el frailero se transforma en un lindo sillón. ¿Por qué frailero? Porque es rígido, porque tiene aldaba, porque tiene tirantería, pues esa tirantería está formada por travesaños, porque prácticamente no tiene caída. Pero Francia ya, miren, dentro de lo que poco tapiza en esta época, ya logró encaminarse en elegancia. Entonces, ahora cuando los comparemos, van a ver que el frailero francés es el más liviano en cuanto a masa de madera, es casi escueta la madera, es muy poco lo que hay de estructura, es tan elegante y tan livianito, estamos hablando del siglo XVI, y aparte trabaja, vieron, mucho el tema de los usos con H, ¿no? Esta forma abusada de trabajar el balaustre hacia abajo, y no anda torneando todo. Las patas traseras ni se molestan en tornearlas, era complicado el tema en esta época, tenían que hacerlo todo a mano, entonces como van contra la pared y no las dejan, y esta que es la cintura de la silla, ven, va recta. Apoyabrazos y curvo, una característica muy de Francia eso, ¿no? Se hacen un poquito más fluidos, más confortables, más confortables si tiene algún tapizado que después vamos a usar. Y claveteado continuo, terciopelos, vieron algún brocato, algún damasco. Entonces, por un lado, a ver, frailero francés, y vamos a comparar, no es el tema del día hablar del mueble español, pero comparemos. Este es el frailero español. ¿Qué es lo que tiene en especial? La mayoría de la gente va a decir el cuero, guadamesí, repujado, influencia morisca, las tachas grandes. No, eso no condiciona, porque vamos a encontrar ejemplos totalmente tapizados en terciopelos de un nivel alto. No, ¿saben qué es? Dentro de la tirantería, miren, dentro de la tirantería, acá vemos, hay una pieza que es el travesaño delantero. Acá tenemos disposición en H, travesaño delantero. Es variable, en los fraileros puede venir cualquier disposición. Y acá destaca bastante, ¿ven?
pero destaca haciendo juego, ¿ven? Con parte del resto de la decoración. Sería un modelo que ya está casi, les diría, caminando al Guillermo María. Pero no hablemos ahora de eso, sigamos con esto, la chambrana. La chambrana es el travesaño delantero. Si van a decir chambrana, no digan chambrana delantera, es una redundancia. Chambrana o travesaño delantero. ¿Qué característica? Acá no, miren, tirantería en cuadrilátero, muy simple. ¿Qué característica tiene el español? Que tiene, y lo voy a decir bien, se dice correctamente, tiene una bruta chambrana. Es importante chambrana. Y lo digo bruta porque se utiliza en arquitectura y en estilo, esa denominación, cuando es algo grande o sobredimensionado. Esta bruta chambrana, con motivos así geométricos, medios provenientes de lo morisco, es lo característico del español. Después si tiene tacha, o si tiene importantes, o si tiene puntas de diamante, o cabezas de león en las tachas, o tiene el cuero guadalmesí o terciopelo, es secundario. Entonces la bruta chambrana condiciona al mueble español. Acá tenemos otro, miren, terciopelo, pasamanería, y sin embargo es español. En cambio, miren, el holandés se va en altura, esto es muy importante porque la historia del mueble inglés, esta influencia del respaldo antiestrecho va a influenciar hasta llegar a Macintosh, en el siglo XX con sus clásicas sillas de respaldo muy elevado. Entonces acá lo que tenemos es un respaldo muy alto, característico de Holanda, y mucho torneado. Los holandeses tornean todo. Después si la disposición es como acá en H, en cuadrilátero, doble, no importa. Entonces vamos a repasar antes de avanzar. Francia, elegancia absoluta, ya es un silloncito elegante, más que un trailero. El español, otro español con su importante o bruta chambrana, y el holandés. Y vayamos al inglés. Miren, un inglés sabe que están todos inmersos dentro del Renacimiento, o fin del Renacimiento, o Renacimiento tardío. Y en Inglaterra, esto corresponde a la época de los Tudor, hay una característica re inglesa, el doble travesaño lateral. Eso es muy propio de Inglaterra. El sacrificar un poco la elegancia por el confort y la resistencia. Y yo le coloco más travesaños, va a estar más apuntalado el mueble. Entonces acá lo que tenemos es doble travesaño lateral. Y después vienen los torneados, mucha madera, prácticamente no tenían almohadones sueltos, alguno que otro. Y después empieza a cambiar esto con el Guillermo y María, pero eso ya es el siglo, va entrando al siglo XVII. Bueno, bien, entonces el inglés, doble travesaño lateral, y aquí tenemos, ojo con esto, porque esto ya tiene muchísima talla, y esa talla exacerbada pertenece a Italia. Miren, qué cosa interesante, porque Italia no va a ser tan importante, no va a tener un legado en la historia del mueble, se va a clavar acá, perdón que se lo diga así, va a tener algunos célebres mueblistas, pero van en la época del Rococó, van a copiar, es decir, los que van a liderar son Francia e Inglaterra. Francia ni les cuento. Entonces acá lo que nos queda es lo último, así diríamos, de importancia con tanta talla, y yo diría que poner esto, por ejemplo, en alguna villa palladiana es como que es un choque brutal, así que el mueble no le sigue la línea a la estética italiana de su momento, más allá de la Savonarola y la Antesca. Pero entonces, bueno, ¿qué tenemos como? Ustedes dirán, ¿tiene una importante chambrana? Sí, muy bien, tiene una importante chambrana, pero se dieron cuenta que hace juego con la aldaba, no destaca. Eso es un detalle. Es decir, cuando yo tengo la chambrana española, me destaca sola, con su propio gusto, ¿vieron? Con su propio diseño, como que llama la atención. En cambio acá se integra y parece todo lo armónico. Entonces, repasando, vamos a repasar, así pasamos a otros mobiliarios, la frailera francesa, la frailera española 1, frailera española otro ejemplo, la holandesa, la inglesa, la italiana, y les muestro algo de Argentina, la sillita matera, muy propio de un arte vernáculo, que tiene que ver con lo originario, ¿no? Estas sillitas que están de moda, que son pequeñitas, que se llaman sillas matera, y por supuesto que es un trailero. No sé si notaron que aquí se ve caja y muesca, caja y espiga, en la clase pasada se encastra, vieron, macho y hembra, cómo se tiene que desfasar, yo no puedo hacer el agujero en el mismo lado. Por eso tengo que desfasar los travesaños.
Bueno, y aquí tenemos una frailera moderna, más bien moderna, no contemporánea. Lo moderno es otro tipo de mobiliario, pero claro, tiene aldabas, pero es contemporánea. ¿Y qué tipo de tirantería tiene? Paralelo, muy simple. Y todas las patas son prismáticas, ni siquiera tiene pies, es toda una pata entera. Bueno, vayamos ahora a parte de los asientos. Entonces, ¿qué asientos tenemos? Savonarola, dantesca, caquetuar y frailero. Olvídense de los sillones y todo eso, eso viene después. Vamos al cofre. Ya saben que un cofre es un elemento de guardado de tapa plana y el arcón de tapa curva. Bueno, es igual que el de la Edad Media, nada más que le cambiamos la talla. Hasta este, como es transicional, conserva el herraje importante de la Edad Media. La talla ya es diferente. Estamos en modelos franceses. Tiene la influencia de lo grecolatino, la escultura de bulto, el relieve. Claro, bueno, siempre piensen en la escultura en Italia, ¿no? Y bueno, acá lo que tenemos justamente también es molduras grecolatinas y todo, elementos en los laterales con personajes mitológicos. Y les puesto, esto sí, es italiano. Dentro de lo que sería lo italiano, que vimos recién los fraileros con tanta talla y haciendo juego la aldaba con la chambrana. Acuérdense, chambrana, el travesaño de adelante, el delantero. La casa panca o el cofre de bodas, acá dice que está hecho en madera de nogal, como corresponde a la época, era lo que llevaban la dote las chicas que se casaban de alto nivel social, ¿no? Y aquí llaman la dote de casamiento. Parece más bien un ataúd, pero bueno, es la onda italiana, muy arquitectónica también, con mucho friso de decorado. Pero a destacar, ¿no? Aparte de lo que mencioné, a destacar. Igual volvamos a Francia, y la influencia es bastante poderosa, ¿no? A través de la talla. Pero Francia se mantiene dentro de un cofre de ángulos rectos, y ahí están las cebollas, siguen siendo, hay nomás entre media, la cebolla completa es una pelotita que, entre media cebolla y cebolla completa. Todo nogal, el nogal puede llegar a ser amarillo o rojo, según la variante de la madera que del árbol, y bueno, depende del lustre, sabe que las maderas toman su color máximo con los lustres. Y vamos así, en Francia, con la trayectoria, y muy elegante siempre Francia, si uno siguiera viendo lo que pasa en Italia, es todo muy aparatoso, muy grande, y Francia ya tiene ese gusto tan elegante, desde el frailero hasta este mueble. Este es un aparador. Hemos visto en la Edad Media, ¿se acuerdan? Eran bajitos, cuerpo pleno, cuerpo vacío abajo. Bueno, este es un aparador de dos cuerpos plenos, los dos, separados por una cintura, con un cajón, y tiene aspecto edilicio. Otra vez seguimos con el tema del aspecto del edificio, con un frontis partido, en este caso los frontis son estos elementos que aparecen en la arquitectura, piensen en los edificios grecolatinos también, y cebollas, no sabría decirles si son media o totales, porque tienen una forma rara, y otra cuestión muy interesante es el aplique en caracea de mármol para el mueble francés. Y la escultura. Acá parece que fuera dorado, pero no, es el golpe de luz que le da la madera a la talla, ¿no? Entonces tenemos un primer ejemplo. ¿A qué altura llegamos con esto? Calculen aproximadamente 2,05 m, 2,10 m, y les parecerá mucho. Bueno, esperen que cuando lleguemos a Luis XIV llegamos a 2,70 m. Francia tiene esa obsesión por la altura en los muebles de apoyo contra la pared porque los ambientes van a ser muy altos. Bueno, primer ejemplo de aparador. El aparador para guardar vajilla. ¿Qué vajilla? Y la vajilla es de mayólica, de cerámica. Todavía no tenemos cristalería fina ni porcelana. Tenemos que llegar al siglo XVIII ya prácticamente para tener todo, 17/18, para tener todos estos aportes. Y vamos a esto que es muy importante y es de un personaje muy célebre. Otra vez aparador, a ver, comparemos. Este tiene aspecto edilicio, este también porque tiene un fuerte cornizamiento arriba, como en los palacios de influencia italiana. Si bien Francia va a trabajar la arquitectura francesa en el Renacimiento, es toda esta historia de los castillos de Loira. Por eso o el Louvre, o la fachada del Louvre, por eso les recomiendo, si quieren, en este canal, ver la charla de los 4 reinados del Renacimiento.
Y bueno, aquí lo que tenemos es justamente tableros en ángulo recto, estos tableros replanados. Vemos dos cuerpos como en la Edad Media, pero es mucho más alto, 205. Todo el repertorio no es como el que veíamos en la Edad Media, es todo repertorio greco-latino. Vemos unas esfinges aladas, de influencia griega, cebollas, eso sí, parece como que desentonara, pero hay que ponerlas. Y después, como resistentes y como pie resistente, todo nogal, los cajones. No es condicionante los herrajes en esta época, pueden ser herrajes variados. Y hay algo muy importante acá, no solamente estas esfinges que tienen hasta 4 pechos y exageradas, sino estos medallones que ven aquí, ¿ven? Que son convexos y que se llaman espejos en la historia del mueble. Con solo ver eso solo, ya sabemos que es un mueble del Renacimiento francés. Es una característica de Francia, como casi un detalle puntual de anticuario. Y de paso les menciono que en esta época hay un célebre, también lo menciono en esta charla de la arquitectura, un célebre genio de la época que se llama André Ducerceau, que va a ser maestro jardinero, ebanista, arquitecto, decorador, va a ser de todo, como todo genio del Renacimiento, y él va a ser el que ejecute los diseños de estos muebles. Se caracteriza Cerceau por lo estrafalario de colocar estas piezas. Igual les comento que genéricamente estos aparatos de dos cuerpos, una característica muy francesa, son los llamados espejos. Bueno, aquí tenemos algunos detalles dibujados de Cerceau, de alguna otra propuesta de aparador. Otra, que tiene un aspecto muy edilicio. Y vemos uno que en este caso tiene los dos cuerpos plenos, remata como cornisa de edificio, tiene sus cartuchos, ven en ángulo recto, replanados como corresponde al Renacimiento, con talla de bulto, mitológica, frisos y demás, también, y con cebollas abajo, media cebolla, sí. O bola aplastada, como diría el célebre Federico. Aquí tenemos otro, miren también, característico muy del Renacimiento, los tableros replanados, como vemos aquí. Ahí está el detalle de la cebolla ultra aplastada, ya media cebolla se dice. Los herrajes pequeños, ¿sí? Nogal. Y aquí vemos uno muy elaborado con talles, y son todos aparadores, todos aparadores. No se va a volver a repetir este diseño de aparador, ni antes se repite porque viene la media, ni después. La historia del mueble, la historia de los estilos, mobiliarios y la decoración, a medida que uno más sabe, eso se lo digo siempre a mis alumnos, más se le aclara el panorama. Hay que terminar de ver la película, siempre les digo. Es decir, qué complicado, ¿cómo voy a acordar? Fácil, por comparación, intuitiva, le diría. Lo de anterior no tiene nada que ver con esto, en cuanto al diseño, más allá de que los aparadores van a seguir existiendo como tipología de mueble utilitario, pero lo que venga después va a ser completamente diferente. Y lo que pasa en Inglaterra también, y lo que pasa en otros países también. Pero recuerden que estamos viendo la historia del mueble francés como líder de toda esta trayectoria. Acá tienen otro, miren, elaboradísimo. Otro también con media cebolla. Son todos de aspecto edilicio, de dos cuerpos plenos, o vacío, uno hueco, uno vacío y uno pleno. Algunas incrustaciones de taraceas, como acá unos nácares, o muy característico en Francia, ya lo hemos visto, esto de colocar recuadritos de mármol, en el primero que vimos tan bonito estas taraceas de mármol. Y por supuesto a Cerceau, que ya lo vamos a volver a ver ahora en otra tipología de mueble. Recuerden qué tipo de mueble es, qué es este mueble, si es un aparador, una cama, tipo y estilo. Estilo, bueno, el Renacimiento. Tipo sería, bueno, qué mobiliario es. Bueno, aquí vemos otro también con incrustaciones taraceas de mármol, muy típico de Francia esto. Y acá no tenemos los espejos, pero tenemos los óvalos que tienen ese mismo formato. Medias cebollas, gran altura, 2,05 m. Aquí tiene algunos más bajo, extraño porque ni siquiera se ve bien por dónde se abre, pero tiene unas cariátides. ¿Qué son las cariátides? Son mujeres columnas. Las encontramos en la Grecia antigua, inclusive en el Partenón encontramos este tipo de columnas. No, el Partenón, perdón, en la Acrópolis de Atenas, disculpen, en el Erecteion aparece, ¿no? Está el Partenón ahí también. Bueno, y aquí vemos otro modelo, ¿ven? Otro modelo con mucha impronta arquitectónica. Tenemos las pilastras, son los pilares adosados al muro, las columnas son cilíndricas, los pilares son cuadrados.
Y cuando yo tengo pegado esto, es una pilastra. Bueno, pilastras, estrías, molduras, balaustre, cornizamiento fuerte, nogal, maderas de nogal. Y aquí tienen otro, ven, con un remate un poquito más elaborado, tipo frontis curvo, ¿no? O circular, como se dice. Este es muy elegante, miren, con pie de puente, como se le llama, cuando parecería ser un pie de puente romano. Esta es la vajilla que utilizaban, cobre, bronce, peltre. Algunos ya tienen un poquito, no solo de talla, también van a otros que tienen marquetería. ¿Qué es la marquetería? Es el trabajo ese de chapeado, de maderitas finas, de banistería, formando diseños. La taracea es incrustar, la marquetería es chapear. El tema es que en Buenos Aires, en el idioma castellano, hacemos esa distinción, porque decimos taracea, español o castellano, marquetería y taracea. En inglés es woodworking, en italiano es intarsia y en francés es marquetería. Así que nosotros hacemos esa distinción en el idioma castellano o español. Aquí tenemos uno, este tiene todo marquetería, formando diseños, también del Renacimiento, con sus cebollas. Y este es otro, ¿ven? Muy parecido al que vimos hace un ratito, con frontis. Como heredan el Renacimiento tardíamente y ya se les está pegando pronto el barroco, si se descuidan, los frontis se parten. Se parten, ¿qué significa? Que están quebrados con una sina y alguna esculturita o ánfora en el centro. Reciben tardíamente los periodos de los países del norte, los que vienen del Mediterráneo. Después Francia es la que se convierte en la líder y va a empezar a influenciar a los otros. Es el caso del barroco con Luis XIV y el rococó después con el Luis XV. Acá tienen un mismo modelo, ¿ven? Y está inserto en un ambiente que combina, ¿ven? Bien del Renacimiento, en parte este maderaje, este revestimiento en madera que todavía no llega a ser guacerí, con cartuchos, de ángulo recto simple, y arriba una tela de damasco. Bueno, aquí tenemos un modelo que está dibujado. También del mismo tipo. Y este es muy interesante, miren, siendo Cerceau un personaje tan estrafalario para hacer sus modelos, con animales fantásticos, este famoso mueblista, jardinero, arquitecto, este es un modelo de él de apenas 1,60 m de altura. Y es muy elegante, tan elegante que sorprende las proporciones, distribuye diferente la disposición del mueble hasta para poder apoyar una jarra con líquidos para el servicio de la mesa, y tiene lugar para guardar los platos estos que vimos, las cebollas, 2 columnas ahusadas en forma de uso, y muy, muy raro este modelito, pero no se sabe, pero se le atribuye a Cerceau porque tiene un excelente ebanista y posiblemente reelabora nuevas proporciones, nuevas medidas. Todo dice que está en el Renacimiento, desde los cartuchos, el uso de los arcos, las columnas. Otro modelo que lo copia, no sé si será de él, pero con la taracea en mármol acá arriba. Y esto les digo que no es de la época del Renacimiento de época, porque solían hacer muebles altos. Esta es la adaptación que se hace a partir de periodos posteriores, por ejemplo el siglo XIX, o nuestro pasado siglo XX, y hoy en día tal vez alguien que en alguna fábrica o algún taller que todavía quiera hacer modelos renacentistas. Se lo adapta a hacer un mueble bajo, como un aparador trinchante, que significa para poder servir, cortar arriba de la tabla, la comida que uno va a servir sobre la fuente, esas cosas, se llama trinchante también al aparador por ese efecto de que yo apoyo acá la bandeja, voy sirviendo las porciones, ¿no? Pero es lo que se ve después, y conserva todo el espíritu renacentista, pero no tiene la altura. Igual sigue siendo un aparador y tiene muchas cosas del Renacimiento. Las guardas, estas puntas en diamante, como se le llaman, propias de los edificios también, algunos detalles de piedra, las medias cebollas, las columnas ahusadas y todas trabajadas en talla, fuerte moldurado, ¿no? Acá tienen otro. Recuerden que son más propios de una adaptación en el tiempo. El original es lo que vimos, de altura considerable. Y esto, atención, tiene que ver con España. Se los muestro para ir matizando, si bien hoy nos dedicamos a Francia, porque saben, la historia del mueble es muy larga y uno tiene que, para mechar algunas cosas como pasa en este periodo renacentista,
en otros periodos no lo suelo hacer, porque tenemos estos muebles en común, vieron la frailero, la tipología de hablar de toda la parte de la caja arquitectónica interna, el interiorismo, y esto cuando vean un mueble así, con abundante talla, sí, pertenece al Renacimiento, pero que tenga estos fierros acá abajo, llamados fiadores, es de España. Los españoles usan los fiadores en el Renacimiento, inclusive en las mesas que se desarman, ¿no? Fiar o ligar significa atar. Aquí tenemos el gusto más bien italiano. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque vamos a la mesa ahora, así como hicimos la evolución del frailero, vamos a ver qué mesa tiene Francia. Siempre Francia, así como es elegante con el frailero, van a ver que greco-latina va a ser la mesa francesa, la más greco-latina de todas, la que más tiene tendencia renacentista. Y en este caso vamos a una mesa italiana. Los italianos tornean todo sobre 4 patas y travesaños variados. ¿Qué tipo de torneado es este? Es salomónico. Esta columna ven que va bamboleando. La típica talla que inclusive tienen, o disposición que tienen las columnas de lo colonial, ¿no? Las medias cebollas, hay un cajón en la cintura de la mesa. Esto se llama cazoleto pebetero, lo que van a la cruzada de la tirantería en X, diagonal. Acá tienen otro modelo, ven, que es propio de época, y en este caso es francesa, pero no es la intención de Francia, porque está tratando de ver qué hacer con la talla y el torneado que viene de Italia, pero no es la intención de Francia quedarse acá. No, no, no. Dejemos entonces lo tallado con balaustres en la mesa para Italia, pero vayamos a lo que pasa en Francia. Francia está tentada con esto de la talla y está tentada con el pie de puente, ¿ven? Pero no se conforma con esto, porque esto le resulta todavía muy atado con esta tirantería en cuadrilátero, más bien es una mesa de arrime, no se usa como mesa de comer por esto dificulta, con las cebollas completas. Por supuesto, Francia a esta altura no utiliza el mármol, ¿no? El mármol aparece recién en la época de Luis XIV. Y vámonos concretamente, si habiendo visto que yo tengo esta tipología que puede proceder de lo italiano, ni les cuento lo que hacen los Tudor van a tener mesas parecidas a estos, pero con unos bulbos tremendos llamados bulbos de Belón, que son lo característico del Tudor, siempre dentro del Renacimiento, ya lo veremos, pero vamos a la que apunta Francia. Francia está buscando las fuentes originales, Roma. Y en este caso vemos 2 modelitos que están en el Museo de Arte Decorativo de París, que son el Errázuriz, tiene originales de esto. Ya les expliqué en el otro capítulo que los Errázuriz a principios del siglo XX sí estaba permitido comprar por particulares cosas de Renacimiento para atrás y tienen originales. Tienen un par de estas. Bueno, este tipo de mesa, que inclusive es extensible, tiene una forma media trapezoidal en los montantes laterales y tiene aparte un bruto travesaño que une 2 zapatillas o patines, no lo vamos a describir bien. Tiene aspecto arquitectónico, a veces tiene pie de puente, y está copiando un modelo romano, que no era usado como mesa en la época de los romanos. Así como estamos hablando de la curul para dar la Savonarola y la dantesca, en este caso lo que estamos hablando es de que está copiando la famosa mesa romana llamada mensa, que estaba formada por la tapa llamada cartibulum y sus laterales montantes llamados trapezóforos. ¿Para qué lo usaban los romanos? Como escritorio, no como mesa, porque los romanos comían recostados, camas de banquete. Así que del escritorio romano en mármol, que solamente tenía 2 montantes laterales y ningún travesaño, Francia toma eso, lo transforma en mesa de comedor y lo hace en madera. Y como lo hace en madera, necesita travesaños que los sostengan los montantes laterales. Ahí lo tienen. Y dice que se le atribuye estas, con figuras raras, a Cerso. Son todas extensibles. Estamos hablando del siglo XVI. Todas de nogal. Todas con. ¿Cómo se llama esto? A ver, en la Argentina le llamamos zapatillas, porque viene de zapata. La zapata es una estructura que se utiliza en los cimientos de los edificios. Feducci, el célebre historiador del mueble, le va a llamar patín. Este bruto travesaño, entonces tenemos un bruto tirante o travesaño, 2 zapatillas o 2 patines, montantes, ¿ven? Planos que van formando la forma del trapecio, pie de puente,
y una cintura tallada con ovas, que viene del repertorio antiguo, que son huevos en realidad. Ovas grecas, guirnaldas, son todo el repertorio grecolatino. Todavía pervive algunos claves pinjantes, en este caso torneados, de manera muy voluptuosa, y vienen volutas y todo este tipo de repertorio también que viene de la arquitectura antigua. Cuando digo antigua nos remitimos a Grecia y Roma, greco-latina, antigua, greco-romana. Bueno, acá tienen un modelo y tienen otro modelo y este de Cerso. Indiscutible, miren, con semejantes esfinges, con cabeza rara de dragón. Es una mezcla entre mujer, dragón, un transformer total. Y muy fantasioso Cerso. Exquisito también en su diseño, todo nogal. Bueno, mesas que hoy tienen medidas actuales, 75 de altura, como corresponde a una mesa de comedor estándar, más o menos calculen 60 por comensal, así como tener 1,80 m, 2 metros 10 por ahí. Es 1,80 m, 85 de profundidad. Bueno, a ver, estos modelos, los modelos que provienen del trapezóforo romano. Este es el modelo francés del Renacimiento. Acá tienen una con pie de puente, muy claro el pie de puente. Todo nogal. Miren, ahí se puede ver cómo la tapa es rebatible y extensible, viene con unos tirantes que se sacan para afuera y se apoya el extensible. Bueno, acá tienen otro modelo, ven, acompañando, ven. Lo de arriba es un cofre, no es esto que les contaba de los aparadores de ahora. Es un cofre, ya saben que el cofre es con tapa plana. Y abajo un modelo bastante arquitectónico. Hasta decir que sentarse acá es complicado porque el tirante que une los dos montantes es toda una plataforma. Bueno, y estas de hoy en día, ¿vieron? Porque de esto se trata de aprender para ver qué se puede hacer hoy en día. Yo he visto estos modelos, está bien que el origen viene de Roma, pero he visto trapezóforos hechos hoy en día en hormigón, con muy posmoderno, con una vitrea arriba, o un policarbonato transparente, y hierro en el centro, es decir, hecha a pedido o diseño de algunos diseñadores que hacen estas reelaboraciones. Si uno quiere diseñar muebles, es un buen recurso aprender historia del mueble, porque tiene de dónde agarrarse. Aparte que está todo tan inventado, si uno dice, ay, mira vos, podemos copiar este modelo, podemos reelaborar. Esto es de hoy en día. Bueno, y vamos a la cama, vean la cama con baldaquino normal, no supera los 2,05 m, de vuelta la vemos aquí con importantes brocatos, tontos o brocatos. En la pared vemos, ven, estas tapicerías, tapices, ¿no? La tapicería, los tapices, obviamente, es lo mismo. Pasa que uno a veces confunde tapicería en el idioma castellano acá en Argentina con la tapicería de las telas para forrar los muebles, los asientos, pero también se le habla de tapicería. Y bueno, tenemos algunos recuadros acá con efigies. Siempre recuerden que tiene que haber talla en relieve. Y por supuesto, columnas, molduras, balaustres. Desde el punto de vista de estructura, es la misma que la Edad Media. No digo, sé que en la Edad Media teníamos talla pergamino, talla goticista, otras telas. Y esto es de Cerceau. Ven, ahí está, en este grabado se puede ver el estrafalario de Cerceau con sus animales fantásticos. Son dibujos hechos por él que a veces fueron mal interpretados, porque los ebanistas cuando dibujan ponen todo las alternativas. Y uno tiene que saber elegir. Si mira, le voy a poner tal adorno, no voy a copiar exactamente. No es no es que pone todo todo en el mismo dibujo, sino que uno tiene que saber seleccionar. Igual era bastante complicado con sus tallas. Y bueno, vamos a completar con unos sitiales de coro. En la iglesia también tiene una evolución con el mobiliario, aunque no va así. Es decir, ya una vez que la iglesia tiene sus sitiales de coro, tiene sus bancos y son históricos, ahí quedan. Pueden cambiarse por ahí los retablos de altar, pero se preserva de la Edad Media, se preserva del Barroco, y a medida que va evolucionando el Renacimiento, y son piezas valiosísimas, ¿no? Bueno, lo que tiene del Renacimiento es toda figura fantástica, unos hermes, unas importantes ménsulas, volutas, garras. Ah, ahí tienen, el pie más delicado de la historia del mueble. Le doy un escobazo o lo golpeo sin querer al barrer y le rompí uno de los deditos de la garra. Bueno, y vamos a completar
¿Qué hacemos hoy en día con el Renacimiento? Más allá de que yo puedo poner una caquetuar, como esas que me estaban vendiendo en el Mercado Libre y me queda bien, inclusive en un loft, porque son estos contrastes fuertes, ¿vieron? Y demasiado elaborados, como si, menos chocante que poner un Luis XV por ahí, ya van a ver. ¿Qué podemos hacer con el Renacimiento? Tomar el espíritu del Renacimiento. Vamos a ver acá un hotel que está en la costa francesa, en la Costa Azul, que tiene un edificio muy a la francesa renacentista. Los decoradores decidieron ambientar las habitaciones, que son un nivel bastante alto, con telas, estas telas con estos arabescos, flores y colores intensos que nos recuerdan un poco el espíritu renacentista, aunque los muebles no sean renacentistas, o tomar mucho la moldura en ángulo recto. A ver un poquito lo que se propone aquí, ¿ven? Y fuertes damascos, el damasco ahí se puede ver bien como el dibujo del arabesco se distingue por la diferencia de brillos, un solo color es monocromático, siempre puede ser amarillo, rojo. Y el brocato puede ser un solo color, pero viene más en relieve o viene con bordados. Y la importancia, miren, acá lo que rescata el decorador es que la cortina de paños, está el cantonie, que sería esta cortina lateral con alzapaño, la cortina que se cierra, y doble cortinado, uno translúcido y uno más opaco, es recrear esas paredes que vimos de tapices con paisaje. Porque acá lo que hacen es uniformar, ven, la pared con el acolchado, ángulo recto en la cama, las mesitas de noche no existían en la época del Renacimiento, pero bueno, se elige un color nogal oscuro, la butaca tampoco, pero este tratamiento de telas es lo que apunta más al Renacimiento y complementa con un grabado, ¿ven?, antiguo, que también nos asocia un poco al Renacimiento, y me viene a la mente Piranesi y todos esos grabadores de época. Entonces uno puede ir tratando de congeniar, aunque no estemos, como vimos en las primeras imágenes de los castillos, que es una decoración del Renacimiento, o cómo colocar estos veladores con forma de ánfora, buenísimo, porque estamos remitiendo a lo grecolatino de nuevo. Después los colores, acá apuntan también a colores dorados, rojos intensos, carmesí fuerte. Les muestro cómo es este hotel, que evidentemente Francia toma el repertorio de 3 niveles, impostados. Bueno, por eso les vuelvo a recomendar que vean si les interesa más la arquitectura, por supuesto, si les interesa la charla que tengo ahí subida de los castillos del Loira, estamos metiéndonos en esta época, obviamente. Bueno, este hotel, y adentro está decorado de esa manera, ¿no es así? Aquí vemos el portal de entrada, donde hay rejas todas elaboradas con volutas y curvas, porque abandonamos eso de la reja forjada y remachada de la Edad Media. Empezamos a elaborar un poquito más lo elegante. Y aquí tenemos otra habitación, ¿ven? Ha bajado un cambio con el color, es menos intenso, pero, ¿ven? Congenia. Sí, a ver, ¿qué es lo que rescatan? Que hacían mucho juego con las telas en cuanto a la tapicería de las paredes, que contrastaba por ahí con los pisos, ¿se acuerdan esos pisos de mosaico, de baldosas calcáreas tan llamativos geométricos? Pero acá lo uniforme, la parte es una habitación de hotel, tiene que ser más bien tranqui, ¿no? Como decimos acá en Argentina, más bien tranquila, porque así el pasajero, se hospeda, el turista se siente con una mayor tranquilidad, más acogedor todo. Y bueno, rescatemos los veladores, lo que se propone, el cuadro, las telas, los ángulos rectos, elegante, y una elegancia con bastante poderoso, y un recordatorio también de este gusto grecolatino, bueno, las molduras y todo lo demás que tiene el edificio original. La chimenea de boca baja, es decir, la chimenea no está rescatando el Renacimiento. Si quieren ver una chimenea del Renacimiento, esta está rescatando una chimenea de la época del XIV. Ya lo veremos. Encima ya tenemos la boca normal, calefaccionamos normalmente. Inclusive hay una consola china acá, pero bueno, esto el gusto de la chinoiserie viene después en Francia, por eso se va funcionando, y la boiserie, ahí tienen lo que es la boiserie, cartucho superior, cartucho inferior, guardacanto, esto viene después, y esta boiserie es neoclásica a partir, del Luis XVI en adelante, así que no, hay una ensalada acá de cosas, pero que queda bien, pero este mismo hotel tiene diferentes habitaciones. Acá tienen otra, ven también, apuntan a tener buenos bases de lámparas y jugar un poco con las telas. Y bueno, acá lo que se destaca más que nada es la estructura del edificio original,
¿no? Y los grabados en el cuadro, es decir, pequeños detalles, si vuelven a remitir a estos grabados en blanco y negro, con paisajes que hacen acordar a Piranesi, o ven aquí en este caso los cuadros de Canaletto, ¿no? Pintores de venecianos, del Renacimiento. Unos detalles para poder lograr el look actual. El baño de este hotel, ¿no? Donde por supuesto los baños en el Renacimiento eran inexistentes en Francia, en Italia también, se habían olvidado de todo el sistema de sanitario que tenía Roma, se perdió todo después de la caída de Roma, eso resurge recién en el siglo XIX. Y aquí vemos nuevamente el cuadro, ven en la tela rayada, como un poco de mármol abajo, mármol en el piso, todo muy untuoso, y no hay fórmula perfecta para decorar algo más lujoso, es el beige y el blanco, ¿no? Si le habían dorado, más todavía. Da sensación de untuosidad, de lujo por la reflexión de la luz. Bueno, hoy finalizamos entonces el capítulo del estilo renacentista francés. ¿Qué le sigue? Luis XIII. Y ya en el Luis XIII definimos muy bien cómo distinguir una silla por su disposición de travesaños. Y siempre va a ser así. A medida que avancemos es cada vez más fácil. Bueno, los dejo y los espero la próxima, que vamos a seguir con el Luis XIII, siglo XVII. Bueno, hasta pronto.